Hay noches en las que el alma parece escuchar más allá de lo visible. Te despiertas con el corazón agitado, no por temor, sino por la certeza de que lo soñado no fue simple fruto de la imaginación. Puede que hayas visto un rostro olvidado, caminado por senderos desconocidos, o sentido palabras que no escuchaste con los oídos, pero que marcaron tu espíritu. Y en ese silencio profundo, donde no hay ruido, solo calma, el Señor elige hablar, así como lo hizo con José cuando estaba en tierras extranjeras, o con Daniel mientras servía en un imperio que no conocía a Dios. Él sigue susurrando a los suyos, porque el Dios que guió a sus hijos ayer es el mismo que nos guía hoy. Lo dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No ignores esas señales que se repiten, esas imágenes que se quedan contigo después del amanecer. Puede que en ellas haya más que un sueño. Puede que allí esté la voz de Dios hablándote con amor y propósito. A lo largo de este mensaje abriremos juntos las Escrituras para entender cómo nuestro Padre Celestial sigue guiando a sus hijos mientras duermen, hablándoles al corazón cuando el mundo calla. No es una coincidencia cuando sueñas con agua, con puertas que se abren o con la presencia de ángeles. Esas no son fantasías vacías, son llamadas del cielo. En Job 33, 14, 16 leemos: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Te das cuenta? Dios ha querido hablar, pero a veces somos nosotros quienes no prestamos oído. El bullicio de la vida nos ciega. Estamos tan ocupados con nuestros temores, con los compromisos, con las dudas, que olvidamos que el Espíritu Santo no dejó de moverse, no dejó de susurrar. Y cuando por fin el cuerpo reposa, cuando se apaga el ruido, el alma está más dispuesta a recibir. ¿Te ha pasado alguna vez que un sueño te impactó tanto que al despertar sabías que no fue casualidad? Tal vez soñaste con algo que se cumplió, o con una persona que luego te buscó, o con una escena que te llevó a tomar una decisión. ¿Podría ser que Dios estaba guiando tus pasos incluso mientras dormías? En la palabra lo vemos una y otra vez. Dios habló por sueños a José, hijo de Jacob, revelándole su futuro. Habló al faraón para advertirle de los años de hambre que vendrían. Se reveló a Daniel para mostrarle el destino de los reinos. Y también en Mateo 1:20, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, esposo de María, para pedirle que cuidara del niño Jesús. Si Dios usó los sueños para guiar en el pasado, ¿por qué no lo haría ahora? El problema, mis amados, es que ya no preguntamos. Preferimos la lógica al discernimiento, el celular a la oración. Nos levantamos cada día y no nos detenemos a decir: Señor, ¿qué quisiste decirme anoche? Pero aún así, su misericordia nos busca. No todos los sueños vienen de Él, eso es cierto. Algunos son el eco de nuestras ansiedades, otros simplemente reflejan lo que cargamos en el alma. Pero cuando el sueño viene de Dios, hay algo distinto, una paz que no es de este mundo, un mensaje que se graba en lo profundo y muchas veces se confirma por otros medios, una palabra, una situación, un versículo que se repite. Dios usa esos momentos para corregirnos, protegernos y mostrarnos el camino cuando no sabemos a dónde ir. Él es un Padre fiel. Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Así que no tengas miedo de escuchar. Abre tu corazón. Él aún habla, Él aún guía, Él aún sueña contigo. Entonces la pregunta que arde en el corazón es esta: ¿estás dispuesto a oír la voz de Dios?
Cuando el Espíritu Santo toca suavemente tu alma en medio de la noche, cuando sueñas algo que no puedes explicar con la lógica, no lo descartes como algo sin importancia. Hay momentos en los que Dios, en su infinita gracia, elige hablarte de una forma íntima y personal. La palabra lo dice claramente en Job, capítulo 33, versículos 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Hermano, hermana, antes de dormir esta noche, dobla tus rodillas y dile al Señor con todo tu corazón: Señor, si tienes algo que decirme, habla a mi espíritu. Abre mis oídos para escuchar tu voz en lo profundo de mi descanso. Porque Dios no ha dejado de hablar. Él sigue usando sueños para revelarse, advertirnos, guiarnos. El problema muchas veces no es que Dios no hable, sino que nosotros no escuchamos. Y cuando despiertes, no corras a comenzar el día sin antes detenerte un instante y preguntarte: ¿acaso el Señor me habló esta noche? ¿Será que lo que soñé lleva un mensaje del cielo? Porque nuestro Dios es un Dios vivo que se comunica con los suyos. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti gritaba: detente, justo antes de tomar una decisión? ¿Has sentido un nudo en el alma cuando todo parecía estar bien, pero algo no encajaba? Eso no es casualidad. A veces es el Espíritu Santo susurrando a tu conciencia. A veces es el Padre llamándote en sueños. La Escritura nos da un ejemplo poderoso. En Génesis, capítulo 20, versículo 3, se nos relata: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Abimelec, rey de Gerar, había tomado a Sara, la esposa de Abraham, sin saber que ella era casada. Abraham, por temor, había ocultado la verdad, y aún así, Dios en su fidelidad intervino. Le habló a Abimelec en un sueño para impedirle cometer un pecado grave. ¡Qué misericordia tan grande! Aún cuando Abimelec no era parte del pueblo del pacto, Dios no lo dejó caminar hacia el error sin antes advertirle. Esto nos muestra que nuestro Dios se interesa en cada vida. Él no se queda de brazos cruzados cuando uno de sus hijos está por caer. Él interviene, Él habla, Él guía, y lo hace aún con aquellos que no lo están buscando, como lo hizo con Abimelec. Quizás tú mismo has estado a punto de decidir algo que parecía bueno, pero luego descubriste que hubiera sido desastroso. ¿Y si fue el Señor quien te detuvo? ¿Y si fue Él quien te habló en el silencio de la noche? A veces el cielo no grita, solo susurra. Y ese susurro puede venir en forma de un sueño que toca lo más profundo del alma. Recuerda que en toda la Escritura los sueños han sido usados por Dios. José, el hijo de Jacob, soñó con el propósito de su vida. José, esposo de María, fue guiado por un ángel en sueños. El rey Nabucodonosor recibió revelaciones a través de sueños. Los sueños no son juegos de la mente, son puertas que Dios puede usar para llegar a tu corazón. No fue casualidad que el mensaje a Abimelec llegara de noche. En el reposo, cuando cesa el ruido del mundo, cuando el alma está más dispuesta, Dios encuentra espacio para hablar. Pero la clave está en lo que hizo Abimelec. Él obedeció. No ignoró el mensaje, no se excusó, se levantó y actuó. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando sientes que Dios te habla? ¿Lo tomas en serio? ¿Cambias tu rumbo? Porque el mensaje del Señor no es solo para que lo oigas, es para que lo vivas. Él no te habla para entretenerte, sino para salvarte, para mostrarte un camino mejor. Que esta noche, al cerrar tus ojos, no sea solo para dormir,
sino para disponerte a escuchar al Dios que sigue hablando. Amén. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón una inquietud que no puedes explicar? Una voz suave que te dice, detente. ¿Te has encontrado ignorando esa sensación, siguiendo tu propio camino sin preguntar si es la dirección correcta? A veces nos cuesta reconocer que Dios está tratando de llamarnos la atención. Él no es un Dios distante que nos deja solos a nuestra suerte. Él es un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos busca incluso cuando no lo estamos buscando a Él. Puede hablarnos de muchas maneras: un sueño que nos deja pensando, una palabra de alguien cercano, un versículo que parece estar escrito solo para nosotros, o una sensación que no podemos ignorar. Pero todo comienza con un corazón dispuesto a escuchar. No es coincidencia que la historia de Abimelech esté en la Biblia. Dios lo visitó en sueños para advertirle de un peligro que él no veía. No era parte del pueblo de Israel, y sin embargo, el Señor no lo dejó continuar en un camino que lo habría destruido. Esto nos dice algo poderoso. Dios se interesa por ti, aun cuando no te das cuenta. Él está trabajando en los detalles, guiándote, hablándote. Tal vez te ha estado advirtiendo a través de ese sentimiento que no puedes sacarte del pecho. Tal vez ese sueño inquietante que tuviste no fue solo tu imaginación. Tal vez es Dios extendiendo su mano, diciéndote, hijo mío, detente, escucha, confía en mí. Y cuando pienses que todo sigue como siempre, que no hay señales claras, recuerda que el Señor no siempre grita. A veces sus advertencias son suaves, como una brisa que toca el alma. Por eso debemos aprender a discernir, a detenernos y preguntar, Señor, ¿eres tú quien me está hablando? Porque si no afinamos el oído del corazón, podemos pasar por alto sus advertencias y terminar en caminos que Él nunca quiso para nosotros. Hay días en que parece que la vida se nos escapa de las manos. Caminamos sin rumbo, sin respuestas, con una sensación de vacío que nos persigue incluso entre la multitud. Quizás tú mismo has pensado, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy viviendo? ¿Estoy solo en este camino? Y en medio de esas preguntas, Dios, en su infinita misericordia, decide hablarnos. A veces lo hace a través de una canción, otras veces en la voz de un ser querido, y muchas veces, cuando todo se ha callado, en un sueño. La Biblia nos habla de un hombre que, como tú y como yo, se sintió perdido, solo y sin un futuro claro. Su nombre era Jacob. Génesis 28:12 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En medio de la noche, agotado por el miedo, huyendo de su pasado, sin saber qué venía por delante, Jacob se recostó con una piedra como almohada, y allí, en la soledad del desierto, Dios le habló. Imagínalo, bajo un cielo inmenso, sin paredes que lo protegieran, sin promesas humanas que lo sostuvieran, Jacob recibe una visión celestial. Una escalera que une la tierra con el cielo, ángeles que suben y bajan como mensajeros entre lo eterno y lo terrenal. En ese instante, Jacob comprende algo que cambiaría su vida. Dios está presente, aun cuando parece que todo se ha desmoronado. No estaba solo, nunca lo estuvo, y tú tampoco lo estás. ¿Cuántas veces nos sentimos como Jacob? Perdidos, con miedo, pensando que nadie entiende lo que estamos pasando. Pero ahí, en ese lugar donde crees que todo terminó, Dios quiere encontrarte. Él quiere mostrarte que el cielo no está cerrado, que hay una escalera tendida hacia tu corazón, que Él sigue enviando ángeles, mensajes, sueños, señales, no para asustarte, sino para consolarte, para recordarte que no estás caminando solo. Dios está ahí, te está hablando, solo tienes que levantar los ojos y mirar. Hay momentos en la vida
en los que sentimos que estamos completamente solos. Creemos que nadie nos entiende, que nadie escucha el clamor de nuestro corazón. Pero querido hermano, querida hermana, hay algo que jamás debemos olvidar. Dios no se ha alejado de nosotros. Su presencia no depende de las paredes de una iglesia o del horario de un culto. Él está contigo en medio de la noche oscura, en ese rincón silencioso de tu angustia, cuando te sientes más débil, más perdido. Y en ese desierto del alma, Dios puede revelarse de maneras sorprendentes. Hubo un hombre, hace mucho tiempo, llamado Jacob, que se encontró solo, con una piedra por almohada y el corazón lleno de temores. Pero en ese lugar inhóspito, Dios le dio una visión, una escalera que conectaba el cielo con la tierra, y ángeles que subían y bajaban por ella. Esa imagen no fue solo algo hermoso, fue una verdad profunda. El cielo está abierto, el acceso a Dios no está bloqueado. Él ha tendido un puente para acercarse a nosotros, y ese puente tiene nombre: Jesús. En Juan 1:51 leemos estas palabras: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús no es solo un maestro, no es solo un profeta. Él es la escalera. Él es el camino vivo entre tú y el Padre. ¿Has sentido alguna vez que no hay forma de llegar a Dios? ¿Que tus errores, tu pasado o tu cansancio espiritual te alejan demasiado? Escúchame bien. Hay un camino, y ese camino es Cristo. No importa cuán lejos hayas caminado, cuántas puertas se hayan cerrado, Dios aún está buscándote. Él ha preparado el camino para que regreses. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo con asombro: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28:16. ¡Qué declaración tan poderosa! ¿Cuántas veces hemos estado en el mismo lugar, llenos de confusión, de dolor, y sin saber que el Señor estaba justo ahí, a nuestro lado? A veces creemos que Dios está en otro sitio, ocupado con otras cosas, y no nos damos cuenta de que ya está actuando en nuestro favor. Tal vez tú no tengas un sueño como el de Jacob, pero eso no significa que Dios no te esté hablando. Él tiene muchas formas de hacerlo. Puede usar una palabra en la Biblia, una conversación con alguien, una situación inesperada, y muchas veces lo que parece casualidad es en realidad un susurro del cielo. Pero para reconocerlo necesitamos abrir el corazón. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si nosotros estamos escuchando. En esos días en los que la soledad parece pesar más, en los que no sabes qué camino tomar, recuerda esa escalera celestial. El cielo no está cerrado. Jesús ha abierto una vía eterna. Y aunque ahora no entiendas del todo lo que estás viviendo, Dios tiene un propósito con tu vida. Y quizás estás enfrentando una situación en la que todos te miran, esperando respuestas. Sientes la presión en el pecho, las dudas que invaden tu mente, el temor de fallar. Has hecho lo posible por analizarlo todo, pero la solución no aparece. Y yo te digo hoy, las mejores respuestas no vienen de nuestra lógica ni de nuestra experiencia. Vienen de lo alto, vienen de Dios. Mira el ejemplo de José, ese joven hebreo que fue vendido como esclavo, olvidado en una prisión injusta, y sin embargo, en el momento más inesperado, fue llevado ante el faraón. Génesis 41, 15, 16 nos muestra ese instante. El faraón le dice: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Qué momento tan grande para José, la oportunidad de su vida. ¿Qué habría hecho cualquiera de nosotros? Tal vez presumir, tratar de impresionar. Pero José no lo hizo. En lugar de hablar de su sabiduría, de su capacidad o de su historia, respondió con estas palabras: no está en mí.
Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. José sabía que lo que necesitaba ese momento no era su inteligencia, sino la dirección divina. Y Dios le dio esa respuesta. Amigo, amiga, esta historia tiene tanto que enseñarnos. Tal vez tú estás llevando una carga pesada, sintiendo que de ti dependen muchas decisiones. Pero en medio de esa presión, recuerda, no estás solo. La sabiduría que necesitas no está lejos, está en Dios. Y Él está dispuesto a guiarte, a darte luz, a revelarte el camino cuando te falten fuerzas. Como hizo con José, también lo puede hacer contigo, si tan solo te detienes y miras hacia arriba. Porque cuando tú reconoces que no puedes, Dios te muestra que Él sí puede, y lo hará, porque Él es fiel, porque Él te ama, porque Él tiene un plan, y porque el cielo sigue abierto. Hay momentos en la vida en los que ninguna voz humana parece tener la respuesta. Puedes tener el mejor médico, el mejor abogado, el mejor consejero, pero aún así sentir que falta algo. Así estaba Faraón, rodeado de sabios, pero sin paz. Tenía un sueño que lo perturbaba y ningún mago o experto pudo darle el significado. Pero entonces Dios levantó a un hombre, un joven que había sido olvidado en prisión, para traer la luz en medio de la oscuridad. Ese hombre era José. Amigo mío, cuando el mundo no tiene solución, Dios siempre la tiene. Porque la sabiduría verdadera no viene del hombre, viene del cielo. Dice la Escritura en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. José pasó años encerrado, no por hacer el mal, sino por mantenerse fiel. Y aun cuando parecía que su historia había terminado en el olvido, Dios lo estaba preparando. Tal vez tú también te sientes así. Tal vez has sido fiel, pero te encuentras en una etapa oscura, esperando una salida. Déjame decirte algo con todo mi corazón. El Dios que sacó a José del calabozo también puede levantarte a ti. No importa cuán escondido estés. Si Dios ha puesto un propósito sobre tu vida, Él sabrá dónde encontrarte. Y hay algo más que me conmueve profundamente de José: su humildad. Cuando Faraón le pidió que interpretara el sueño, José no se llenó de orgullo. No dijo, yo puedo hacerlo. Respondió con sencillez, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta. ¡Qué lección tan poderosa! ¿Cuántas veces cuando algo nos sale bien, corremos a colgarnos la medalla, a decir, fui yo? Pero José entendía algo que muchos olvidan, que sin Dios no somos nada. Y esa actitud humilde fue lo que Dios honró. Él no busca gente autosuficiente, busca corazones que dependan de Él. Después de interpretar el sueño, José fue más allá. Dio un plan, una estrategia para salvar a todo Egipto. Eso me muestra algo. Dios no solo nos revela lo que viene, también nos guía para actuar. Porque no basta con saber lo que ocurrirá. Es necesario saber qué hacer con esa información. Tal vez hoy estás esperando una señal, una palabra, una dirección. Estás en una encrucijada y no sabes qué camino tomar. Yo quiero recordarte que el mismo Dios que le habló a José también quiere hablar contigo. Él puede darte ideas que nadie ha pensado, abrir puertas que creías cerradas y darte gracia delante de aquellos que tienen influencia. ¿Has sentido alguna vez que algo en tu interior te decía, espera, no avances? Un pensamiento que llegó como un susurro al corazón, una conversación que parecía venir justo a tiempo. Muchas veces es Dios hablándonos, pero estamos tan ocupados, tan distraídos, que no lo notamos. Recuerda lo que dice Números 12:6, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dios no ha cambiado, Él sigue hablando. No solo a los profetas del pasado, sino a hombres y mujeres como tú y como yo. Vivimos en un mundo que grita,
El celular suena, las redes sociales no paran, las preocupaciones se amontonan. Pero Dios no compite con ese ruido. Él habla en el silencio, en la quietud, en lo profundo del alma. José escuchó en prisión, Daniel escuchó en el exilio, Abimelec escuchó en su sueño. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a detenerte, a apagar el ruido y a decir: Señor, habla, que tu siervo escucha? Porque si lo haces, te aseguro que Él hablará. Y hoy, querido amigo, quiero que escuches esto como si Dios mismo te lo estuviera diciendo. Él aún habla. Él no ha dejado de hacerlo. Puede que tú hayas soñado algo hace tiempo, algo que te inquietó, algo que sentiste que tenía un peso especial, pero lo dejaste pasar, lo pusiste en un rincón del corazón, tal vez pensando que era solo imaginación. O quizás alguna vez sentiste dentro de ti una voz suave, casi imperceptible, que te decía: detente, espera, no lo hagas, y no supiste de dónde venía. Pero ahora miras hacia atrás y te das cuenta que no era coincidencia, era Dios. Sí, el mismo Dios que habló a Abraham, a Moisés, a los profetas. Él sigue hablando hoy como lo hizo ayer. Muchas veces no lo escuchamos porque estamos tan ocupados, tan distraídos, que no prestamos atención. Pero Él habla, a veces en el silencio de la madrugada, a veces en una canción, en un sermón, en una palabra de alguien que ni siquiera sabe por qué te está diciendo lo que necesitabas oír. Mira lo que pasó con el joven Samuel. Él estaba durmiendo cuando escuchó su nombre. No reconoció la voz al principio. Pensó que era Elí, pero Elí, el sacerdote, le enseñó a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado también y no lo sabíamos? ¿Cuántas veces hemos confundido su voz con el ruido del mundo? Y piensa también en Pedro. Él tuvo una visión que en el momento no comprendía. Era algo que iba en contra de todo lo que creía, pero Dios estaba preparando su corazón para un propósito más grande. En Hechos capítulo 10, esa visión abrió la puerta para que los gentiles también conocieran la salvación. ¿No es asombroso? Dios tomó algo que parecía raro, extraño, y lo convirtió en un mensaje que transformó la historia de la iglesia. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué creemos que Dios ya no nos hablaría así? Porque vivimos en un mundo moderno, porque tenemos teléfonos y tecnología. El corazón humano no ha cambiado, y el deseo de Dios de guiarte tampoco ha cambiado. El problema no es que Dios haya guardado silencio. El problema es que hemos dejado de escuchar. Puede que Dios ya te haya estado hablando. Tal vez fue en una oración o en ese versículo que se te quedó grabado. Tal vez en un sueño que no pudiste quitarte de la cabeza, o en esa conversación casual que te estremeció el alma. Él usa muchos caminos. Él es un Dios creativo, lleno de amor, que busca nuestra atención con ternura y paciencia. Pero ahora quiero hablarte a ti que alguna vez te sentiste pequeño, incapaz. Tú que te has preguntado si realmente Dios podría usar a alguien como tú. Hay momentos en la vida que nos sobrepasan, problemas que nos quitan el aliento, batallas que nos hacen temblar. Y allí, en medio del miedo, nos preguntamos: ¿será que Dios está conmigo? Gedeón también se sintió así. Un hombre común, lleno de dudas, de temores. No se veía como líder, pero Dios lo había elegido. Y cuando él dudaba, cuando necesitaba una señal, Dios no lo reprendió. Al contrario, le dio la confirmación que pedía. Y lo hizo de la manera más inesperada, por medio del sueño de un enemigo. En Jueces 7, del 13 al 15, Gedeón baja al campamento madianita por la noche. Él solo quería observar, entender. Y justo entonces escucha a un soldado contar un sueño. Un pan de cebada que rodaba y golpeaba la tienda de campaña, haciéndola caer. Su compañero le responde con algo que dejó a Gedeón sin aliento.
Eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. ¿Puedes imaginarlo? Un soldado enemigo proclamando la victoria de Gedeón antes de que empiece la batalla. Y eso fue suficiente. Gedeón ya no dudó. Su temor fue reemplazado por fe, porque entendió que no estaba solo, que Dios ya había preparado el camino, que la victoria no dependía de su fuerza, sino del respaldo divino. Y ahora mírate tú. Puede que estés enfrentando algo que parece imposible. Puede que sientas que no eres suficiente. Pero, ¿y si Dios ya te ha dado la promesa? ¿Y si Él ya está obrando en lo invisible? Gedeón necesitaba una señal y la recibió. Tú también puedes recibirla. No dejes que el miedo apague la voz de Dios. Escúchala, porque Él aún habla. Y si estás dispuesto a escuchar, descubrirás que tu batalla ya ha sido ganada en el corazón de Dios. Amén. A veces, cuando el corazón está lleno de temor, ni siquiera las promesas de Dios parecen suficientes para calmar nuestras dudas. Eso fue lo que le ocurrió a Gedeón. El Señor ya le había hablado, le había mostrado su voluntad, le había dado dirección, pero el miedo aún permanecía, oculto en lo profundo de su alma. Y en su compasión, Dios decidió confirmarle una vez más su presencia y su poder, no a través de un milagro en el cielo, sino usando el sueño de un enemigo. Imagínalo por un momento. El mismo ejército que Gedeón temía se convirtió en el canal para recordarle que Dios ya había ganado la batalla. ¿Cuántas veces tú y yo hemos visto la mano del Señor obrando a nuestro favor y aún así nos encontramos dudando, preguntando otra vez si realmente Él está con nosotros? Anhelamos que Dios hable con truenos, que nos dé señales grandes y claras, pero muchas veces, como Gedeón, lo que más necesitamos no es una señal nueva, sino recordar con fe lo que Dios ya ha dicho. Ese sueño no hablaba de grandeza humana, sino de poder divino manifestado a través de lo humilde. El pan de cebada era un símbolo de lo sencillo, lo despreciado por el mundo, lo cotidiano. Sin embargo, en el sueño, ese pan destruyó la tienda del enemigo. ¿No es eso lo que hace Dios una y otra vez? Usa lo débil para vencer lo fuerte. Toma lo pequeño y lo convierte en instrumento de poder. Así fue con Gedeón. Así puede ser contigo. Quizás hoy te sientes como ese pan de cebada, sin recursos, sin fuerzas, sin muchas razones para sentirte confiado. Tal vez tu familia está atravesando una tormenta. Tal vez hay deudas, diagnósticos médicos, soledad o luchas interiores que nadie ve. Y te preguntas si estás a la altura, si podrás resistir. Pero déjame decirte algo que viene del cielo. Si Dios está contigo, no necesitas nada más. La victoria no comienza cuando todo cambia afuera, sino cuando tú crees lo que Él ya te ha dicho. Y eso fue exactamente lo que pasó con Gedeón. Él no esperó a que la batalla comenzara para celebrar. En cuanto escuchó ese sueño, cayó en adoración. Allí, en medio del campamento enemigo, con el miedo aún en el aire, levantó su corazón al Señor y le dio gloria. Porque entendió que la batalla ya estaba ganada en lo invisible, que Dios no lo había llamado para fracasar, sino para vencer. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando el Señor te confirma algo? ¿Sigues esperando otra señal? ¿O levantas tus manos como Gedeón y adoras antes de ver la respuesta? El Señor sigue hablándonos. Quizás no te ha dado un sueño como el del soldado madianita, pero tal vez ha usado la predicación de un domingo, una conversación inesperada, una canción que escuchaste justo cuando más lo necesitabas. A veces lo llama coincidencia, pero cuando estás en las manos de Dios no hay coincidencias. Hay propósito, hay dirección, hay voz divina. El problema no es que Dios guarde silencio, es que nosotros dejamos de prestar atención. Gedeón comenzó temblando, lleno de preguntas, pero terminó guiando a un pueblo
hacia la victoria. ¿Por qué? Porque decidió creer, porque escuchó, porque respondió con fe. Y hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. No importa cuán grande sea el gigante, cuán oscura sea la noche, si el Señor ya ha decretado tu victoria, nada podrá detenerte. Y cuando sientas que la batalla es demasiado para ti, recuerda aquel sueño: un pan sencillo, rodando con fuerza, derribando el campamento enemigo. Esa es la manera de Dios. Así obra Él. Y no olvides lo que vivió Daniel en uno de los momentos más tensos de su vida. Cuando todo parecía perdido, cuando el rey demandaba lo imposible, la respuesta no vino con el ruido del día, sino en el silencio de la noche. Daniel 2:19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Fue en la oscuridad que Dios le mostró la salida. Fue cuando todo parecía cerrado que el cielo se abrió. Y Daniel, como Gedeón, adoró. Bendijo al Dios del cielo porque supo que el Señor seguía siendo fiel. Hablaba, revelaba, sostenía. Y hoy, en tu noche, en tu pregunta sin respuesta, en tu desafío sin solución, Él también quiere hablarte. Solo necesitas hacer lo que hizo Gedeón: escuchar, creer y adorar, porque cuando Dios habla es para dar vida, esperanza y victoria. Amén. Hace muchos siglos, en el esplendor de un reino poderoso, un rey llamado Nabucodonosor se despertó agitado. Había tenido un sueño que lo dejó sin paz, un sueño que él sentía venía cargado de algo más profundo, algo que no podía ignorar. Pero había un problema. Él no solo quería entender el significado del sueño, sino que exigía que alguien le dijera exactamente qué había soñado sin que él diera una sola pista. ¿Puedes imaginar semejante petición? Sus consejeros, magos y sabios quedaron paralizados. No sabían qué hacer, y con razón dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Daniel 2:10. Tenían razón, al menos en parte. No hay hombre que pueda hacerlo, pero hay un Dios que sí. El rey, enfurecido por la impotencia de sus sabios, ordenó que todos fueran ejecutados. Entre ellos estaban también Daniel y sus amigos. Parecía que no había salida, que el destino ya estaba sellado. Pero ahí es donde ocurre algo poderoso. Daniel no entró en pánico, no corrió de un lado a otro buscando consejos humanos. Él hizo lo que tú y yo deberíamos hacer en medio de la angustia. Fue directo al trono de Dios. Junto con sus compañeros, buscó al Señor en oración. Clamaron con fe. Y en una visión durante la noche, el Señor le reveló a Daniel no solo el contenido del sueño del rey, sino también su interpretación. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Él no está limitado por lo que el hombre no puede hacer. Él tiene acceso a los misterios que nadie más puede ver. ¿No te ha pasado alguna vez que te encontraste frente a una situación que te sobrepasaba? Tal vez una decisión que no sabías cómo tomar, un dolor familiar que no podías entender, una necesidad urgente sin respuesta. Y en esos momentos buscaste soluciones, escuchaste opiniones, intentaste todo lo que estaba en tus manos, pero nada parecía suficiente. Yo quiero decirte hoy, hay respuestas que solo vienen de lo alto. Así como en tiempos de Daniel, Dios sigue siendo el mismo. Él sigue revelando lo que está oculto. No hay situación demasiado oscura ni problema demasiado complicado para nuestro Señor. La historia nos muestra algo más. Cuando Daniel recibió la respuesta, no corrió enseguida al palacio. Antes de cualquier otra cosa, se detuvo y levantó su corazón en alabanza. Dijo: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel 2:20. ¡Qué lección tan hermosa! Porque cuántas veces tú y yo hemos pedido a Dios una respuesta, y cuando llega, seguimos adelante como si fuera mérito nuestro. Pero Daniel sabía que todo lo recibido venía del cielo. No era su inteligencia, no era suerte, era un regalo
del Dios vivo. Y esa verdad, amigo mío, sigue siendo cierta hoy. Dios todavía habla, Él todavía guía, Él todavía muestra caminos donde no los hay. Tal vez tú estás pasando por algo ahora y no entiendes por qué. Tal vez estás buscando claridad, anhelando una respuesta. Yo te invito hoy a hacer lo que Daniel hizo. Busca a Dios en oración, no como último recurso, sino como tu primera reacción. No como alguien que pide desesperado, sino como un hijo que confía en su padre. Porque cuando tú clamas, Él escucha. Y cuando tú esperas, Él responde. Dios no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo. Y Él todavía revela lo que está escondido para aquellos que se atreven a buscarle con todo el corazón. Pero cuando un hombre pone su confianza en el Señor, cuando se atreve a doblar sus rodillas y buscar su rostro con humildad, algo glorioso sucede. Eso fue lo que vivió Daniel. No se dejó llevar por el temor, ni se apoyó en el consejo humano, sino que fue directamente al trono de la gracia. Y como respuesta, el Dios del cielo le dio más que una solución, le abrió puertas, le concedió sabiduría y lo levantó en medio de un reino extranjero. Hermano, hermana, eso no es cosa del pasado. Aún hoy, cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él responde. Aún hoy abre caminos donde no los hay, nos llena de paz cuando todo a nuestro alrededor parece inseguro y nos muestra por dónde andar cuando no entendemos nada. Quizás tú te sientes hoy como aquellos sabios de Babilonia, rodeado de preguntas sin respuesta, buscando sin encontrar, con el alma cargada por no saber qué camino tomar. Pero escucha esta buena noticia: el Señor no ha cambiado. El mismo que reveló el sueño al joven Daniel está dispuesto a hablarte también a ti. Él ve tu angustia, Él conoce lo que te preocupa. Y si te acercas a Él, si abres tu corazón, Él sabrá darte la respuesta que necesitas. Pero hay una condición: primero hay que orar. Daniel no esperó a que todo se cayera a pedazos para clamar. Él sabía que su socorro venía de lo alto. Y cuando oró, el cielo respondió. ¿Y tú? ¿Tienes una carga en el alma? ¿Hay algo que no entiendes? ¿Una decisión que no sabes cómo tomar? Entonces detente, cierra los ojos y habla con Dios. Pídele dirección, pídele claridad. Y cuando llegue la respuesta, cuando el Señor te muestre su voluntad, haz como Daniel. Dale las gracias y reconócelo como la fuente de toda sabiduría. Porque cada solución, cada paso acertado, cada luz en medio de la oscuridad viene de Él. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en orden. Tenemos lo que necesitamos, nuestros planes se cumplen, la vida avanza con normalidad y sin darnos cuenta dejamos de depender del Señor. Empezamos a confiar más en nosotros mismos que en su gracia. Pero Dios, que nos ama profundamente, a veces usa formas inesperadas para despertar nuestro corazón. Así le ocurrió al rey Nabucodonosor, un hombre que lo tenía todo: poder, riquezas, fama, un imperio a sus pies. Pero una noche, su mundo interior tembló. En Daniel 4:5, él mismo lo describe así: tuve un sueño que me espantó, y estando en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. No era una pesadilla común, era el cielo tocando la puerta de su alma, un mensaje claro y urgente de parte de Dios. Pero él no lo entendía. ¿Cómo podía este hombre, el más fuerte de la tierra, ser conmovido por algo tan intangible como un sueño? Porque cuando Dios habla, no importa cuán alto hayas llegado o cuán seguro creas estar, su voz alcanza lo más profundo del corazón. Pensemos un momento en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que todo está bajo control, que nuestra estabilidad es firme, que nada nos puede derribar? Y sin embargo, el Señor permite algo que nos sacude, no para destruirnos, sino para despertarnos. Porque cuando nos olvidamos
de quién es el que verdaderamente sostiene nuestra vida, corremos el peligro de apoyarnos en nuestra propia fuerza. Y allí, en esa confianza mal puesta, nace el orgullo. Ese fue el verdadero problema de Nabucodonosor. No fue el sueño en sí lo que lo perturbó, sino lo que revelaba. Dios le estaba hablando, advirtiéndole que su corazón se había elevado demasiado. Y lo mismo puede pasarnos. A veces el Señor nos habla en lo más íntimo, en el silencio de la noche, en esas imágenes que no entendemos del todo, y nos deja con un sentimiento que no se va, una inquietud que no desaparece. Y allí, en esa inquietud, está su llamado. Hermano, hermana, si alguna vez te ha pasado algo así, no lo ignores, no lo tomes como una simple emoción. Detente, ora, pregunta al Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Porque cuando Dios sacude tu interior, no lo hace para asustarte, sino para acercarte. No lo hace para castigar, sino para mostrarte que sin Él no somos nada. Y cuando lo reconocemos, cuando dejamos el orgullo a un lado y volvemos nuestros ojos al cielo, su misericordia nos abraza y nos restaura. Así como lo hizo con un rey poderoso, puede hacerlo contigo también. Hay momentos en la vida en los que el ser humano se convence de que ha llegado donde está por su propio esfuerzo, por su inteligencia o por su talento. Así le ocurrió al rey Nabucodonosor. Pensaba que su poder, su imperio, su gloria, todo lo que había alcanzado era fruto de su capacidad. Pero lo que no veía era que cada respiración, cada victoria, cada paso dado venía de la mano de Dios. Y fue entonces cuando el Señor, en su infinita misericordia, intervino. No para castigarlo, sino para despertarlo. Le envió un sueño, un mensaje, una oportunidad, porque Dios, mi querido hermano, no desea la caída del orgulloso, sino su restauración. Dios sigue obrando de la misma manera hoy. Hay veces que no entendemos por qué estamos pasando por ciertos problemas, por qué todo se sacude a nuestro alrededor, por qué las cosas no salen como esperábamos, pero puede ser que el Señor está tratando de llamar nuestra atención. A veces lo hace con una palabra, otras con una persona que se cruza en nuestro camino, a veces incluso con una crisis, no porque quiera destruirnos, sino porque quiere rescatarnos del peligro de creer que no lo necesitamos. El orgullo es un velo que nos impide ver la verdad, que sin Dios no somos nada. El sueño que recibió Nabucodonosor no fue una sentencia, fue una advertencia llena de gracia. Dios no quería derribarlo, quería salvarlo de sí mismo. Pero el rey, como muchos de nosotros, no escuchó de inmediato. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de diferentes maneras y seguimos adelante como si nada? Sentimos una inquietud, algo en nuestro interior que nos dice que debemos cambiar, pero lo ignoramos. Porque cambiar cuesta, porque nos incomoda, porque nos obliga a rendirnos. Y sin embargo, Dios no se cansa de advertirnos una y otra vez, porque su propósito no es herirnos, sino despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Cuando creemos que todo lo que tenemos es mérito nuestro, corremos el riesgo de alejarnos del Creador. El éxito en sí no es el problema. El problema es olvidar quién lo permitió. El problema de Nabucodonosor no fue el trono, ni su fuerza, ni su fama. Fue el orgullo que lo cegó. Pero Dios, en su paciencia, le ofreció una salida. Si tan solo hubiera atendido esa primera advertencia, su camino habría sido diferente. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Cuando Dios nos habla, lo hace para librarnos de pruebas mayores. Nos invita a rendirnos hoy, antes de que la vida misma nos obligue a doblar las rodillas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos escuchando? Dios le habló a Nabucodonosor en un sueño. Le ofreció una vía de escape. Hoy
Dios puede estar hablándote de mil maneras. Quizás llevas tiempo sintiendo que algo no está bien, que debes hacer un cambio. Tal vez ha puesto personas a tu lado para llamarte la atención. O quizás esa situación que estás atravesando no es más que un clamor del cielo, una señal para que mires hacia arriba. Y aquí hay algo importante que no podemos ignorar. Dios no nos habla para llenarnos de miedo. Él no es un juez severo esperando que caigamos. Es un Padre amoroso que nos llama con urgencia. Nos muestra señales, no para que nos perdamos en la ansiedad, sino para que regresemos al lugar donde pertenecemos, a sus brazos. A eso nos llama hoy, a reaccionar, a volver, a escuchar su voz con el corazón abierto. Y si alguna vez te has encontrado frente a una decisión difícil, sin saber qué hacer, puedes entender lo que vivió José, el esposo de María. Él era un hombre justo, alguien que amaba a Dios. Había hecho sus planes, tenía su vida en orden, pero un día todo cambió. La mujer con la que iba a casarse estaba embarazada y no era su hijo. Imagínate el dolor, la confusión. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir adelante? ¿Abandonarla en secreto? José no entendía lo que estaba ocurriendo, pero en medio de su incertidumbre, Dios le habló. Y lo hizo una vez más en un sueño. Así actúa el Señor. Cuando el miedo nos paraliza, cuando no sabemos qué camino tomar, Él se hace presente. Él habla con claridad en medio del caos. Y lo que hizo con José también puede hacerlo contigo, porque el mismo Dios que guió a los reyes, a los profetas, a los hombres y mujeres de fe, sigue guiando a sus hijos hoy. Él no ha cambiado, Él sigue hablando. Y si abrimos nuestros oídos, si le decimos con sinceridad, habla Señor, que tu siervo escucha, entonces entenderemos que no estamos solos, que el cielo está atento, que Dios está cerca y que cada advertencia, cada señal, cada palabra no es otra cosa que una expresión de su amor. En Mateo 1:20 leemos estas palabras: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora imagina a ese hombre, José, comprometido con la mujer que amaba, y de pronto descubre que está esperando un hijo que no es suyo. El dolor que debió haber sentido, la duda, la herida, la sensación de traición. ¿Quién de nosotros no habría reaccionado con angustia? ¿Cómo confiar cuando todo parece romperse por dentro? Cualquier otro en su lugar habría respondido con enojo, tal vez con juicio. Pero José era distinto. Era un hombre justo, dice la palabra, y aunque tenía el derecho de exponerla públicamente, decidió protegerla. Quiso dejarla en secreto, sin alboroto, sin manchar su nombre. Y es allí, en ese silencio interior, cuando Dios se acerca, cuando los pensamientos de José están enredados, cuando su alma busca una salida digna, el cielo responde. Y no lo hace con estruendo, ni con truenos desde el cielo. Lo hace en un sueño sencillo, un susurro del cielo en medio del descanso. Qué maravilloso es nuestro Dios, que escoge los momentos más íntimos para hablar con sus hijos. ¿Te ha pasado alguna vez que todo lo que planeaste se derrumbó en un instante? Tal vez una puerta que parecía segura se cerró sin explicación. Una relación en la que habías puesto tu esperanza se deshizo sin previo aviso. Y en medio de esa confusión te preguntaste: Señor, ¿qué hago ahora? ¿Dónde estás? El testimonio de José nos recuerda que Dios no guarda silencio cuando más lo necesitamos. Él guía, Él habla, y muchas veces lo hace cuando estamos más quietos, cuando nuestro corazón está dispuesto. Pudo haber enviado un profeta, pudo haber hablado con voz audible, pero eligió un sueño, porque en el descanso, cuando cesan nuestras palabras, es cuando más se escucha la suya. Y no fue la única vez que Dios eligió este camino. Recordemos a Faraón, que soñó con vacas flacas y gordas.
o a Abimelec, a quien Dios detuvo antes de cometer un error con Sara. Incluso al mismo José, esposo de María, el Señor le hablaría nuevamente en sueños para proteger al niño Jesús. Dios no ha cambiado. Él aún habla. Y quizás tú también hayas tenido un sueño que te dejó inquieto, que te hizo despertar con el corazón palpitando. No lo deseches tan rápido. Podría ser que el Señor estaba tratando de alcanzarte de una manera distinta. Pero lo más poderoso de esta historia no es solo que José escuchó, es que obedeció. No se quedó con la emoción del momento. No dijo qué sueño más raro y volvió a dormir. No. Se levantó y actuó. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. El ángel no le dio todas las respuestas. No le explicó cómo manejar la situación ante la sociedad. No le dijo cómo reaccionarían sus familiares. Solo le dijo: no temas. Y eso bastó. ¿Cuántas veces Dios también te ha dicho lo mismo? No temas por lo que viene. No temas por lo que no entiendes. No temas, porque yo estoy contigo. José pudo haberse detenido. Pudo haber pensado en su reputación, en las murmuraciones, en los juicios de los demás, pero eligió confiar. Eligió creer que la palabra del cielo valía más que el razonamiento de la tierra. Y allí es donde muchos de nosotros luchamos. Queremos entender antes de obedecer. Queremos tener garantías antes de avanzar. Pero Dios no nos llama a una fe con manual de instrucciones. Nos llama a confiar, a caminar con la luz que tenemos, aunque el camino aún esté cubierto de sombra. José no tenía todas las piezas del rompecabezas, pero tenía una palabra, y con esa palabra caminó. Tomó a María como esposa, cuidó del Salvador, y el plan eterno de redención siguió su curso. Ahora piensa, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a creer aunque no tengas todo claro? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas el por qué? Porque a veces la única respuesta que Dios nos da es la misma que le dio a José: no temas. Y esa promesa sigue siendo suficiente. No tengas miedo. Sí, escuchaste bien. Aunque no comprendas completamente lo que el Señor está haciendo, su llamado sigue siendo el mismo. Confía. Él no nos deja solos en medio de la incertidumbre. Él no nos abandona a merced de nuestras dudas. Hay ocasiones en que nos habla por medio de su palabra, otras veces a través de una persona. Y hay momentos, como sucedió con José, esposo de María, donde su voz llega en un sueño, una convicción suave pero clara en lo profundo del corazón. La forma en que él habla puede variar, pero lo que realmente importa es si tú y yo estamos dispuestos a obedecerle. José pudo haber ignorado lo que vio, pudo haber seguido su camino, dejar a María y continuar con su vida. Pero en vez de eso, eligió creer, eligió hacerle caso a Dios. Y esa decisión cambió la historia de la humanidad. Tal vez tú estás enfrentando algo que no comprendes, una situación que no encaja en tus planes, una etapa que parece no tener sentido. Pero déjame decirte, Dios quiere hablarte como habló con José. Él quiere darte dirección, darte luz, no para confundirte, sino para afirmarte en su voluntad. Lo único que nos pide es que le demos nuestra confianza, que no permitamos que el miedo ahogue lo que Él está sembrando en nuestro espíritu. ¿Te ha pasado alguna vez que despiertas de un sueño con el corazón agitado, con la sensación de que lo que viste tenía un significado más profundo? ¿Has sentido como si una palabra, una imagen, una emoción intensa viniera directamente del cielo? Muchos han llegado a pensar que Dios ya no se manifiesta así, que las visiones, los sueños, los susurros del Espíritu eran cosas de otro tiempo. Pero la verdad, amigo, es que la Biblia nos dice otra cosa. Escucha lo que dice Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta fue una palabra que Pedro proclamó con valentía en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con poder. Aquello no fue un momento de locura o simple emoción desbordada. Fue el cumplimiento exacto de lo que Dios ya había prometido siglos atrás por medio del profeta Joel. Dios no ha dejado de hablar. Uno de los errores más comunes que muchos cometen hoy en día es creer que el cielo se ha callado, que Dios hablaba antes, pero ya no. Pero esa promesa sigue tan viva como cuando fue pronunciada. Vivimos en los tiempos anunciados por ese versículo. Y la obra del Espíritu Santo no terminó con los apóstoles, no fue exclusiva para la iglesia del primer siglo. Hoy, aquí y ahora, el Señor sigue derramando de su Espíritu. Él continúa revelando su voluntad. Aún habla por medio de visiones, de sueños, de profecía. Sigue usando a su pueblo, a su iglesia. Miremos las Escrituras. A lo largo de toda la Biblia vemos cómo Dios se comunicó con su pueblo a través de estos medios. José, el hijo de Jacob, recibió sueños que no solo revelaban su destino, sino también el futuro de toda una nación. Génesis, capítulos 37 y 41, nos cuentan cómo esos sueños le salvaron la vida a miles. Daniel, en los capítulos 2 y 7, fue testigo de visiones que describían el curso de reinos enteros. Pedro, en Hechos 10, tuvo una visión que lo sacó de su zona de confort, enseñándole que la gracia de Dios era también para los gentiles. Pablo, en Hechos 16:9, fue guiado por una visión que lo llevó a Macedonia, llevando el evangelio a nuevas tierras. Entonces, si Dios usó sueños y visiones para hablar antes, ¿por qué no lo haría ahora? Lo más maravilloso de lo que leemos en Hechos 2:17 es que ese derramamiento no está limitado a unos cuantos, no está reservado solo para profetas o apóstoles, es para todos. La promesa es clara: hijos, hijas, jóvenes, ancianos, todos pueden ser tocados por el Espíritu. No importa tu edad, si conoces mucho o poco de la Biblia, si eres hombre o mujer, Dios quiere hablar contigo. Y ahora viene una pregunta que no podemos evitar. Si Dios está hablando, ¿por qué hay tantos que no lo oyen? ¿Será que no estamos prestando atención? ¿Será que su voz se pierde entre el ruido de nuestras preocupaciones? Tal vez el Señor ha estado hablándote desde hace tiempo, pero no lo has reconocido. Tal vez te ha estado susurrando algo en tus oraciones, en una conversación que parecía casual, o incluso en el eco de un sueño del que despertaste confundido. No lo ignores, no cierres tus oídos, porque el mismo Dios que habló a José, a Daniel, a Pedro, a Pablo, también quiere hablar contigo hoy. Y su voz, cuando la escuchas de verdad, lo cambia todo. Vivimos rodeados de ruido, entre las noticias que nos abruman, las responsabilidades diarias, los mensajes constantes del celular y la rutina que no da tregua. El alma se va quedando sin silencio, y cuando no hay silencio, es difícil oír a Dios. Él no ha dejado de hablar. El problema es que hemos llenado tanto nuestra mente que ya no queda espacio para su voz. Es como tener una radio encendida, pero sintonizada en una frecuencia equivocada. El Espíritu de Dios sigue emitiendo su mensaje, sigue hablando con amor, con ternura, con dirección. Pero si no estamos en sintonía, si no hemos afinado el corazón, nos lo perdemos. ¿Quieres aprender a oír a Dios? Entonces hay que volver a lo esencial. La palabra dice en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
No es una poesía antigua, es una promesa viva para ti y para mí. Pero para experimentarla hay que apartar tiempo. Tiempo a solas con Dios, en oración sincera. No oraciones repetidas por costumbre, sino esas que salen del alma sedienta, que dice: Señor, háblame. Y cuando lo hagas, no olvides abrir la Biblia, porque la voz del Señor jamás se va a contradecir con lo que ya ha escrito. Si sientes que Él te habló en un sueño o que recibiste una impresión espiritual, confróntalo con la palabra. Ella es la lámpara que alumbra nuestro camino. Y también hay algo más: un corazón dispuesto. No se trata de ser especial ni de tener una espiritualidad superior. Los que reciben visiones o sueños de Dios simplemente han cultivado una sensibilidad para reconocer su voz. Y si tú has recibido un sueño que te inquietó, que no se va de tu memoria, no lo escondas. Compártelo con hombres y mujeres maduros en la fe, gente que ame al Señor y que te ayude a discernir con sabiduría. Porque el discernimiento no se vive en soledad, sino en comunión. Espera también con paciencia, porque Dios habla cuando Él lo decide, a su manera, en su tiempo. Tal vez tú no hayas tenido una visión espectacular, ni un sueño profético. Eso no significa que Dios no te esté hablando. A veces habla a través de un versículo que no puedes dejar de pensar. A veces por medio de alguien que te dice justo lo que necesitabas oír. Otras veces, en lo profundo de tu espíritu, con un susurro que te llena de paz. Él es libre y su voz no tiene límites. Muchos sienten temor o desconfianza cuando se habla de sueños, visiones o manifestaciones del Espíritu. Algunos incluso han sido enseñados que estos dones ya no existen. Pero la palabra no dice eso. Hechos 2:17. No es un relato de lo que fue, es una declaración de lo que aún es. El Espíritu de Dios sigue obrando, sigue hablando. Y los que tienen un corazón sensible, los que buscan al Señor con fe sencilla, siguen experimentando sus promesas. Tú te has preguntado si Dios quiere hablarte, y la respuesta es clara: sí. Él desea comunicarse contigo. No eres invisible para Él. No estás olvidado. Aunque no hayas tenido un sueño que cambie tu vida o una visión que parta tu alma en dos, eso no quiere decir que Él no tenga algo para ti. Dios usa muchas formas para guiarte, y lo más importante es que estés atento. Él no es un Dios lejano, frío o indiferente. Él es Padre, uno que cuida, que guía, que habla, que revela. A veces lo hace mientras dormimos, cuando nuestra mente por fin se calla y el corazón se abre. Y puede que tú, al escuchar estas palabras, hayas recordado un sueño que quedó contigo, algo que no pudiste olvidar. Tal vez era más que un sueño, tal vez era un mensaje. No lo descartes. Vuelve a orar, busca en la palabra, escucha con atención, porque sí, Dios sigue hablando y está más cerca de lo que piensas. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez cómo el Señor ha usado los sueños para hablar al corazón de su pueblo. No fueron simples visiones nocturnas, fueron encuentros con el cielo mismo. José, el hijo de Jacob, recibió sueños que marcaron su destino. Daniel, en medio de un imperio pagano, interpretó misterios ocultos gracias a lo que Dios le reveló de noche. Incluso el rey Nabucodonosor, un hombre que no conocía al Dios de Israel, fue alcanzado por visiones que estremecieron su alma. Y José, el esposo de María, recibió dirección del cielo en un momento de gran incertidumbre. ¿Y sabes qué? Ese mismo Dios, con el mismo poder y la misma ternura, puede hablarte también a ti. No se trata solamente de recordar lo que sueñas, se trata de aprender a discernir la voz de Dios en cada rincón de tu vida. Él no es un Dios distante, Él es tu Padre, y como todo buen padre, desea guiarte, protegerte y mostrarte el camino. Si en tu corazón sientes
que ha habido un mensaje especial en un sueño. No lo ignores. Detente. Ora. Pregunta con humildad: Señor, ¿qué quieres decirme? Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión. Él no deja a sus hijos perdidos entre dudas. Al contrario, su palabra dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que hoy quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Estás preparado para escuchar la voz del Señor? No me refiero a una emoción pasajera, sino a un anhelo profundo, a una disposición verdadera de rendir tu vida en sus manos. Porque cuando lo haces, cuando lo buscas con sinceridad, cuando decides confiar en Él más que en tus propios pensamientos, entonces comienzas a reconocer su voz. Esa voz dulce, firme, que trae paz, dirección y esperanza. Esa voz que muchas veces hemos pasado por alto, pero que nunca ha dejado de hablar. Él sigue hablando hoy. Su espíritu sigue tocando corazones. Él quiere mostrarte verdades que transforman, caminos que sanan, promesas que levantan al caído. No desprecies esos momentos en los que tu espíritu se inquieta. No minimices esas señales que el cielo ha enviado con amor. No le des la espalda a ese susurro que ha estado llamando tu atención desde hace tiempo. Si mientras escuchabas estas palabras algo se encendió en tu corazón, si sentiste que Dios mismo te estaba hablando, no te lo guardes. Hay alguien más que necesita escuchar esto. Alguien cercano a ti. Alguien que quizás está esperando una palabra de aliento, una señal del cielo. Comparte este mensaje, no para engrandecer a nadie, sino para que el propósito de Dios se cumpla en más vidas. Y antes de que cierres este video, detente un momento, cierra tus ojos, dile al Señor: abre mis ojos espirituales, muéstrame tu voluntad, háblame como tú quieras. Y si has tenido un sueño que te dejó una impresión profunda, anótalo, guárdalo, ora por él, pide confirmación. No tomes a la ligera lo que Dios ha sembrado en tu alma, porque hay algo que debes recordar siempre. Dios no ha dejado de hablar. Él sigue llamando. Solo necesitamos aprender a escuchar. Y ahora, si alguna vez has sentido que Dios te habló en un sueño, cuéntanos en los comentarios. Queremos escuchar tu historia. Que el Señor te bendiga, que fortalezca tu fe y que cada día puedas caminar más cerca de su voz. Nos vemos pronto.